Hola, muy buenas tardes. Creo que ahí ya tengo buena imagen. Se ve un poquitico en contraluz. Vamos a comenzar con la clase de sociales para el grado quinto. Hoy tenemos dificultades con la velocidad del internet por un daño que hubo ayer aquí en el barrio. Entonces está muy demorada la subida de los videos. Es decir que este video se les va a demorar unas horitas en llegar. Bueno, el tema que vamos a ver hoy en sociales, niños y niñas de quinto grado del Colegio Vida Nueva, son las vías de comunicación. Es una unidad grande, o sea que la vamos a ver en varias clases. Hoy vamos a ver cuáles son las principales vías de comunicación, los medios de transporte, pero en especial vamos a hablar sobre las vías de comunicación terrestre en nuestro país, Colombia, vías terrestres de comunicación. Entonces, primero vamos a saber, pues, qué es una vía de comunicación. Es un camino que nos permite la comunicación de las personas de un lugar a otro, que nos permite transportar productos o mercancías de un lugar a otro, que nos permite transitar y abrirnos paso para desplazarnos de una población a otra. Esa es la utilidad de las vías de comunicación, que nos permitan tener acceso a otros lugares. Las vías de comunicación pueden ser terrestres, pueden ser acuáticas y pueden ser aéreas. En las terrestres tenemos las carreteras y tenemos los ferrocarriles o las vías férreas. Dentro de las terrestres, dentro de las carreteras, pues hay diferentes tipos de carreteras, hay troncales que atraviesan, digamos, de sur a norte, por ejemplo, una ciudad, pero tenemos también avenidas, diagonales, transversales, que tienen otras direcciones distintas. Algunas van de oriente a occidente, otras atraviesan la ciudad de forma diagonal o transversal y por eso reciben su nombre. También tenemos las trochas o caminos vecinales, que son vías que no son pavimentadas, de pronto que no están tanto en las ciudades, sino que están más en el campo, para ir, por ejemplo, de la hacienda al municipio o a la cabecera municipal. Encontramos caminos vecinales o encontramos trochas. Encontramos senderos que se han hecho, digamos, con el pasar de las personas y a través de los años. Por ciertos lugares se han hecho unos senderos que las personas, digamos, han aplanado de tanto pasar, y son como senderos que también nos permiten ir y abrirnos paso de un lugar a otro. En las vías aéreas, pues son todas aquellas que podemos transitar por el aire a través de los vehículos que nos permiten movilizarnos por aire, ¿cierto? Y son las rutas que siguen los aviones o que siguen los helicópteros. Y tenemos las acuáticas, que son las vías que nos permiten transitar por mar o por los ríos, que son las que transitamos en canoa, en barco, y que nos permiten de igual manera desplazarnos de un lugar hacia otro. De acuerdo a la vía de comunicación que usemos, pues también están los medios de transporte. Si son vías terrestres, pues hay ciertos medios de transporte que nos permiten transitar por ellas. Si son vías acuáticas, también hay otros medios de transporte. Y si son vías aéreas, también hay otros medios de transporte. Estos medios de transporte han evolucionado a través de los años. En un principio se transitaba, por ejemplo, en caballo, se transitaba a pie. Y estos medios de transporte fueron, digamos, evolucionando a la carroza, a la carreta, al tren, al primer carro que hubo, ¿sí? Y hasta los transportes, por ejemplo, hoy en día que tenemos transportes masivos en algunas ciudades, como la nuestra Cali. De la misma manera, los medios acuáticos también fueron evolucionando, de la balsa, que se movía uno de pie y prácticamente como empujándose con un remo o con un palo, a la canoa, ¿cierto? Al barco, al submarino. O sea, esta tecnología también ha permitido que los medios acuáticos evolucionen.
Y de igual manera por la vía terrestre, por la vía aérea. Por la vía aérea nos podemos desplazar en helicóptero, en globo, en avión, en avioneta. Entonces también hay otros tipos de vehículos que se puede transitar por los medios aéreos de transporte. Ya centrándonos propiamente en el tema de hoy, que son las vías de comunicación terrestre, ¿cierto? Hemos visto que el ser humano ha visto la necesidad de ir haciendo cambios en las vías terrestres de comunicación. Al principio los únicos caminos que existían eran los que el hombre formaba en el suelo con sus pisadas. Cuando, por ejemplo, no habían llegado los españoles, pues los indígenas, para ir, digamos, de sus lugares de vivienda hacia las aldeas o los centros, digamos, más urbanos, ellos transitaban por esos senderos y hacían como unas especies de caminos, los cuales incluso apisonaban con piedras. Luego ya después, con la llegada de los españoles, ellos pues ya como trajeron el caballo, entonces inventaron el camino de herradura y los empedrados. Ya, digamos, picaban y pulían la piedra para hacer caminos empedrados para que pudieran transitar los caballos y tener caminos de herradura. Y así en muchas partes de nuestro país los campesinos se fueron organizando y fueron construyendo sus propias herramientas, pico y pala, para abrir pequeños caminos que comunicaran sus fincas con el pueblo más cercano. Entonces, así se fueron abriendo, por ejemplo, en la parte rural, muchos de los caminos vecinales que todavía existen. Posteriormente, con la aparición del tren, el hombre dio una especial importancia a la construcción de las vías férreas, es decir, por rieles. Y se construyeron todo lo que fueron los ferrocarriles nacionales, por el cual se movilizaron las personas durante muchos años y movilizaban también sus mercancías. Y fue una medida o una vía de comunicación que permitió mucho desarrollo para las ciudades. A pesar de que hoy ya no se utiliza el tren como una vía de transporte, pero todavía existen los ferrocarriles nacionales, todavía existen esas vías férreas en nuestro territorio. En muchos municipios, para ir de un lugar a otro, se construyeron carreteras. Eso, pues digamos, en nuestro país, eso fue un proceso muy difícil y muy costoso, porque las carreteras se construyen en Colombia principalmente en la zona o en la región más habitada, ¿cierto? Que es la región andina. Y es una región que es montañosa, es una región que, digamos, es atravesada por las 3 cordilleras, que digamos, eso dificulta un poco esa construcción de esas carreteras y hace que se tengan que hacer muchas mediciones, que se tenga que mirar mucho los terrenos para que sean propicios para construir estas carreteras y poder comunicar los municipios. Donde las vías son planas es más fácil, pero donde tenemos mucha montaña, como en la línea, por ejemplo, para ir de aquí a Ibagué, en las zonas montañosas, hay que, digamos, aplanar, hacer mediciones para que no vayan a haber derrumbes y haber riesgos de construir carreteras en lugares de la montaña que vayan a ofrecer peligro para las personas. Entonces, estos procesos han sido muy costosos. De igual manera, se han tenido que hacer túneles, tunelar las montañas para poder permitir que esas carreteras no se interrumpan e incluso recortar tramos que permitan ahorrar tiempo también en el tránsito de un lugar a otro. Entonces, en este proceso de la construcción de las carreteras y de las vías terrestres, pues podemos encontrar diferentes tipos de